algunos nervios craneales que forman parte de las patologías del nervio periférico, pero esto va a estar concentrado mayormente en la parte del nervio periférico, está comprometiendo las fibras sensitivas como las fibras motoras. Para recordar que el nervio periférico tiene una envoltura, que es lo que está figurando de color naranja, que es la vaina de mielina, que tiene sus estrecheces, que es el nódulo de Ranvier, y que la parte interna, que figura como azulita o violácea, es el axón. Entonces, hay enfermedades que se dirigen, sobre todo estas autoinmunes, que atacan la vaina de mielina. Y hay otras enfermedades también autoinmunes que atacan la vaina de mielina. Entonces, dentro de la patología del nervio periférico, uno de los síndromes más frecuentes y que cada vez estamos viendo brotes en estas épocas de verano de los últimos años, es el síndrome de Guillain-Barré, que seguramente ustedes han escuchado y que ahora también está muy ligado al tema del coronavirus. Entonces, en el síndrome de Guillain-Barré, este síndrome se constituye en la causa más frecuente de parálisis flácida, aguda, que afecta a todos los grupos etarios. No es una patología de predilección por el niño, por el adulto mayor, no. Se puede presentar a lo largo de todas nuestras etapas de vida. Entonces afecta a todas las y produce lo que es el déficit motor, el déficit de la parte muscular, pero asociado a hipotonía, lo que indica la flacidez, la hipotonía, y es de carácter, en lo que vamos a describir primero los cuadros agudos y luego los crónicos. Entonces, el segundo tema importante en el síndrome de Guillain-Barré, aparte de lo que es frecuente de la parálisis con flacidez, es que en la mayoría de este grupo de pacientes portadores del síndrome de Guillain-Barré va a haber el antecedente de un cuadro infeccioso banal, un cuadro infeccioso extraneurológico que puede estar comprometiendo cualquiera de los dos aparatos, el aparato digestivo o el aparato respiratorio. Es decir, el paciente va a debutar con una infección respiratoria inespecífica o con un cuadro diarreico, para que luego de resolverse este cuadro infeccioso empiece la sintomatología neurológica. La patogenia que se maneja hasta la actualidad es de que esto sea de una respuesta autoinmune, que el germen, la bacteria que está generando el problema respiratorio digestivo de un fenómeno autoinmune a distancia, y el cuerpo ataca a la vaina de mielina o al axón, dirige su ataque ahí y produce la enfermedad. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Como ya decíamos, va a dar debilidad muscular, déficit motor, en otras palabras. El paciente va a tener inicia el cuadro con un dolor en las pantorrillas, un dolor intenso a nivel de pantorrillas, y paralelamente a la instalación de este dolor va perdiendo la persona la fuerza, va disminuyendo la fuerza en forma progresiva.
aumentando, incrementando iniciando, en miembros inferiores y dirigiéndose hacia arriba, por lo cual el paciente queda cuadripléjico o cuadriparético. Este cuadro alcanza un punto, un acné, un punto límite alrededor de las 4 semanas. Y luego viene una etapa de una meseta, de un periodo de quietud, y donde los síntomas permanecen, y luego viene luego viene la etapa de la recuperación. A ver, para puntualizar, la progresión de los síntomas no es en 4 semanas, va a variar de acuerdo a lo que vamos a hablar en las diapositivas más adelante, pero el periodo de quietud, de meseta, es alrededor de 4 semanas, para luego empezar la recuperación alrededor de la semana 2 a semana 4, recuperación que va a ser indicada por la aparición de los reflejos. Este cuadro de Guillain-Barré va a estar caracterizado porque a esa debilidad muscular va a ir asociada la pérdida de los reflejos osteotendinosos. La persona queda prácticamente en cero reflejos en las 4 extremidades. Eso es lo característico. Entonces, cuando ya los reflejos comienzan a aparecer, porque al paciente hay que evaluarlo continuamente, cuando ya los reflejos empiezan a aparecer, quiere decir que la enfermedad ya está en etapa de recuperación. Porque cualquiera diría, yo voy a ver que la recuperación es en la fuerza. No, la recuperación de la fuerza demora mucho más tiempo. Entonces, la aparición de reflejos ya nos indica el periodo que estamos ya saliendo de este cuadro. También hay asociado un compromiso del sistema nervioso autónomo. Entonces, se recomienda que a estos pacientes con Guillain-Barré se les monitoree estrictamente su presión arterial, su función cardiovascular, porque por ahí puede haber fallas y el paciente puede empeorar. Perdón. Entonces, aquí en la parte de manifestaciones clínicas yo debo puntualizar algo. Si bien es cierto, este es el cuadro clásico, lo que está descrito en nuestros libros desde hace muchísimo tiempo, en los últimos años, con los brotes que ha habido de Guillain-Barré, que ha movilizado al Ministerio de Salud a desplazar profesional médico, a desplazar equipos a provincias, porque ya los casos se desbordaban. Parece que ha cambiado, como todo está cambiando con el tiempo, el cuadro clínico característico que era ya no es tan simétrico y no empieza en miembros inferiores. Entonces, los casos últimos de los brotes que han habido ya han variado la clínica. O sea, no hay que dejar de lado que este es el cuadro clásico, pero no debemos de dejar de pensar en un Guillain-Barré cuando también el cuadro empieza en un miembro y no tiene esta evolución simétrica ascendente, ¿no? Eso quería recalcarles, que al parecer hay ya otros casos que no tienen esta clínica, pero que van a ser Guillain-Barré, por lo que ahora les voy a comentar. Entonces, dentro de este síndrome de Guillain-Barré tenemos las variedades, que son 4, siendo esta primera la que los neurólogos muchas veces le decimos Guillain-Barré a la polirradiculopatía inflamatoria desmielinizante aguda. El nombre es tan largo que preferimos, sí, ha llegado un Guillain-Barré a la emergencia, decimos, ¿no? Pero realmente hay 4 variedades, siendo esta la más frecuente, la más común. En esta polirradiculopatía inflamatoria desmielinizante aguda,
hay la infección previa, hay la descripción en la mayoría, que se estima un 70%, en un 30% no hay nada de antecedentes, ¿ah? Entonces, en un 70% hay antecedente de la infección previa, el cuadro clínico va a ser lo que ya se ha descrito y la desmielinización va a ser en grado variable. Va a depender posiblemente del huésped. Hay huéspedes que son tienen un sistema inmune más fuerte y a lo mejor el ataque es mucho menor, como hay otros que no. Entonces, parece que el grado de infiltración va a depender también del huésped. Y bueno, de la virulencia también del germen que está a distancia, ¿no? Que tanto también ha afectado al paciente. La segunda variedad, que es la neuropatía aguda, sensitivo motor axonal. El ataque ya no va dirigido contra la vaina de mielina, como en el primer caso, sino va dirigido hacia el axón. Y por eso es neuropatía mixta, axonal. Coge fibras sensitivas, coge fibras motoras. Entonces, lo que la diferencia de la anterior, de la polirradículo neuropatía desmielinizante aguda, es que esta es fulminante. Fulminante quiere decir que mientras la primera se presenta a lo largo de días, son varios días en el que el paciente se le instala el déficit motor hasta que llega a estar cuadripléjico, esta de aquí es fulminante, es decir, su evolución es en horas. El paciente está bien en la mañana y en la noche está completamente comprometido. Y la parálisis es de gravedad. Además de comprometerse la parte motora, también, como su nombre lo indica, hay un compromiso sensitivo y tiene el paciente sintomatología sensitiva. La respuesta está dirigida contra el axón, como ya les decía. La tercera variedad es la neuropatía aguda motora, puramente motora. Se va la respuesta autoinmune a la fibra motora. Esta afectación clínica puramente motora fue descrita los primeros casos en grupo pediátrico, en niños, y en una época, en una estación del año, en el verano. Y aquí sí se ha llegado a determinar que los anticuerpos contra el Campylobacter jejuni llegaron hasta un 76%. Entonces, se piensa que esta es el germen que está involucrado y que genera el problema digestivo para que luego el niño haga esta neuropatía. La cuarta variedad, llamada también variedad encefálica del Guillain-Barré. ¿Por qué decimos variedad encefálica? Porque va a estar comprometiendo ya nervios craneales. Ya no solamente son los nervios raquídeos, sino los nervios craneales. Y dentro de los nervios craneales, los que se comprometen son los oculomotores, los nervios que están dándole el movimiento al globo ocular. Y entonces el paciente va a tener una oftalmoplegia, es decir, el paciente está con el ojo con la dificultad para movilizarlo, ¿no? Una oftalmoplegia coge sobre todo mayormente al tercer nervio, al tercero, que es el motor ocular común. Y entonces el paciente lo que puede tener es un globo ocular dirigido hacia afuera, porque el que predomina es el recto externo. Entonces el paciente va a tener diplopia, va a tener dificultad para el movimiento hacia adentro del globo ocular. Va a haber ataxia, porque el paciente, además del compromiso de raíces, puede también haber un compromiso
llegar este grado de desmielinización e inflamación a la parte posterior de la médula y entonces el paciente tener una ataxia de tipo sensitivo. Obviamente que los reflejos están abolidos y eso es la característica de que el sistema periférico es el que se está comprometiendo. En estos casos que ocurren en adultos, igual se ha encontrado que los anticuerpos contra el Campylobacter jejuni llegan a un 90%. Entonces también este es la bacteria. En los últimos casos que hemos tenido con los brotes, también se ha llegado a determinar en algunos pacientes anticuerpos elevados contra Campylobacter jejuni. Entonces, por eso se recomendaba lavarse bien las manos después de ir al baño y tener mucho cuidado con lo que uno ingiere. Lavarse bien las manos antes de llevar algún alimento a la boca, porque el tracto digestivo era punto de partida de este cuadro desmielinizante. Entonces, cuando la clínica me está indicando que yo sospeche en alguna de estas variedades del síndrome de Guillain-Barré, sobre todo la primera, que es la más común, la más frecuente, entonces yo debo realizar mi plan de trabajo. Llega la emergencia el paciente y entonces yo tengo que pensar qué examen voy a realizar. Entonces, si la clínica me sugiere que estoy frente a la posibilidad de este cuadro, yo debo de plantearme como primer examen. Incluso en el instituto se hace la punción en emergencia. Entonces, realizar una punción lumbar. Igualmente les decía que deben de tener un consentimiento informado del paciente aceptando que se le realice la PL. Y tener la técnica ya en nuestro esquema ya mental, cómo voy a proceder para realizar mi punción lumbar. Bajo estas dos premisas, entonces yo realizo mi punción lumbar, que tranquilamente la puedo realizar en emergencia, teniendo sí en consideración que la alteración no la voy a ver muy precozmente. Entonces, si hago mi historia clínica con bastante acuciosidad y el tiempo de enfermedad entre lo que empieza sus síntomas inespecíficos respiratorios, digestivos, y la instalación de la sintomatología neurológica que empieza con dolor, con cierta debilidad, ha pasado 5 días, estoy en el tiempo ideal para realizar la punción. Pero de lo contrario, no debería hacer la PL, salvo que esté frente a esa forma fulminante, ¿no? que transcurre en horas. En la primera, yo tendría que estar con un tiempo de enfermedad de 4 o 5 días, porque si lo hago muy temprano, no va a haber alteración. Y hago innecesariamente un procedimiento cruento, porque es colocar una aguja que es un poco gruesa y colocarla dentro del canal raquídeo. Entonces es un examen doloroso. Entonces no voy a hacer un examen gastando recursos y todo para no encontrar la alteración que quiero buscar. Entonces es preferible unos 4, 5 días, que es donde ya yo voy a encontrar esta alteración, como dice en el slide, una disociación albúmino-citológica. Y les decía en la clase anterior que en el líquido cefalorraquídeo tenemos células, tenemos proteínas, tenemos glucosa, cloruros, una serie de elementos. Dentro de estos elementos
en este caso, tenemos que fijar nuestra mirada en la celularidad y en la proteína. Entonces, el líquido cefalorraquídeo en su aspecto externo no me dice nada porque va a ser un líquido cristal de roca. Entonces, mando al laboratorio y el laboratorio inmediatamente responde. En emergencia del instituto se hace así. Se hace la punción lumbar, se envía la muestra al laboratorio y ellos en cuestión de horas, no les puedo decir de minutos, pero en cuestión de horas están enviando el resultado que nos confirma que las proteínas están elevadas, mientras que las células permanecen normales. Entonces, a eso se llama líquido disociado o disociación albúmino-citológica. Con eso, yo ya confirmo el diagnóstico. Ya una vez que confirmo el diagnóstico, ya lo envío a hospitalización, ya en la sala, yo ya le puedo pedir una evaluación neurofisiológica. Esta evaluación neurofisiológica, o como dice ahí, electrofisiológica, tiene varias partes para estudiar. Una de ellas es estudiar la velocidad de conducción del nervio. Y se estudia la velocidad de conducción del nervio tanto de las fibras motoras como de las fibras sensitivas. Entonces, se solicita esta prueba que lo hacen un grupo de neurólogos que se dedican a la neurofisiología y que tienen que interpretar esta prueba. Entonces, se coloca electrodos al paciente en el nervio que voy a evaluar, unas agujas, unos electrodos, y se mide la velocidad de conducción, que para los laboratorios tiene que haber estándares. Por decir, el nervio mediano tiene que ser su velocidad de conducción de tal a tal, el nervio radial, el nervio ciático, en fin. Entonces, esos parámetros nos sirven de guía para decir que la velocidad de conducción en este tipo de enfermedad está disminuida. Si el ataque es a la vaina de mielina, la conducción baja a un 60%, o sea, baja bastante. Entonces, se enlentece esa velocidad de conducción. ¿Ya? Entonces, este es el ítem dentro de esta evaluación neurofisiológica que evalúa también al músculo, que evalúa si el nervio está afectado en su parte proximal o en su parte distal. Una de las más importantes es medir, para esta patología, medir la velocidad de conducción. Yo mido la velocidad de conducción y está disminuida en más de un 60%, el problema es de desmielinización, de vaina de mielina, porque la vaina de mielina sirve como un medio conductor. Entonces, este enlentecimiento nos va a confirmar nuestro diagnóstico. Entonces, dos pruebas, una punción lumbar y una evaluación neurofisiológica con la finalidad de medir velocidad de conducción sensitiva y motora, ¿ok? Una vez que ya estoy ubicada y que digo, bueno, esto es un Guillain-Barré. Entonces, yo tengo que no perder de vista la parte respiratoria, que es la que mucho se afecta, la parte del sistema autonómico, que también les decía que es importante. Entonces, pensar que debo de tener una UCI por si el paciente entra en falla respiratoria. Entonces, ahí tener los ventiladores mecánicos que se hicieron muy necesarios llevarlos a provincias cuando se dio estos brotes del Guillain-Barré. Entonces, tener UCIs equipadas ante
la posibilidad de que se necesite el ventilador mecánico. En cuanto se pueda, hay ahora tecnólogos de rehabilitación que se dedican a la parte de fisioterapia respiratoria y lo que está aplicándose también últimamente para los pacientes con COVID que quedan con un tremendo compromiso respiratorio. Monitorear ritmo cardíaco, presión arterial, mantener al paciente con una nutrición adecuada y en cuanto el fenómeno doloroso se haya ido a nivel de pantorrillas, empezar ya con movilizaciones en cama como parte de la terapia física, ¿no? Para que el paciente vaya iniciando su terapia en el hecho de su cama, ¿no? Y esa indicación de que se haga precoz es más beneficiosa. De esta mirada general del tratamiento del síndrome de Guillain-Barré, yo debo ya de paralelamente estar pensando en un tratamiento ya inmunomodulador. Y dentro de estas alternativas que tengo de inmunomodulador, para estos Guillain-Barré agudos se les ofrece en primer lugar la plasmaféresis. Esta plasmaféresis que requiere de un equipo especial y requiere de una persona entrenada para realizarla, entonces no fue una alternativa fácil para el Ministerio de Salud cuando se presentaron los casos el año pasado, sobre todo, este año menos me parece. Entonces, la segunda alternativa fue más viable, el uso de inmunoglobulinas endovenosas, que era más fácil trasladar las ampollas y dejarle la indicación en provincias de cómo darlas. A diferencia de lo que es la plasmaféresis, que se tenía que comprar equipos especiales, la máquina especial y entrenar a la persona para que vaya y le coloque. Entonces, ambos procedimientos terapéuticos son valederos, beneficiosos y permiten que el paciente prácticamente quede sin ninguna secuela. A diferencia de los tiempos en que yo, por ejemplo, era residente o era una médica joven todavía y que teníamos que estar viendo los casos que quedaban con secuelas importantes, que el paciente quedaba prácticamente discapacitado, ¿no? Porque ya la parte motora quedaba debilitada. Ahora realmente la persona queda casi, yo diría, vuelve a su estado normal, haciendo uso de la plasmaféresis, como se indica allí, con recambios totales de plasma en 4 a 6 sesiones, ¿no? Y en días alternos que podrían ser durante 5 a 14 días. Las inmunoglobulinas, que también es otra de las elecciones, entonces administrarlas a lo que indica 2 gramos por kilo de peso durante 5 días, haciendo la salvedad de que ambos tratamientos son sumamente costosos, sumamente costosos. O sea, un paciente que no está afiliado al CIS, un paciente que en Esalud no lo reciben y viene al instituto, creo que cada ampolla de inmunoglobulina creo que estaba, no sé si me equivoco, pero 5.000 soles, una cosa así. Y la plasmaféresis también es un tratamiento muy, muy, muy costoso. Entonces, gracias a Dios lo tiene los pacientes con el CIS se benefician, ¿no? Pero hay pacientes que obviamente no tienen cabida en salud y ya no pueden acogerse al CIS, ¿no? Entonces, siempre está la parte económica de por medio en este tipo de cosas. Entonces, de estas agudas pasamos a las neuropatías crónicas, también desmielinizantes, bien por un fenómeno autoinmune,
pero que la clínica nos va a estar indicando que estamos frente a ellas porque son déficits motores que se instalan a lo largo de semanas, meses o a veces también se describe años. Entonces, esta polineuropatía crónica también tiene una etiología autoinmune, va a ocasionar debilidad muscular en extremidades, baja de reflejos o arreflexia, pero aquí sí hay compromiso de la rama sensitiva del nervio y el paciente puede tener parestesia, sensaciones de hormigueo, de corriente en extremidades. Y entonces la diferencia es que la instalación es mucho más lenta, mucho más larvada, lo que se obtiene a través de una buena historia clínica. Siempre insistir que la historia clínica es el instrumento que nos va a llevar al diagnóstico para evitar que el paciente tengamos errores en el diagnóstico y pidamos los exámenes de la A a la Z para ver qué cosa sale por ahí. Entonces, el tiempo es el que va a variar, la clínica es más o menos la misma y la evolución puede ir en forma progresiva, incrementando la sintomatología a lo largo del tiempo, o puede también tener una evolución en la que el paciente remiten un poco los síntomas sin llegar a su basal y luego recidiva nuevamente, remite, recidiva, remite, recidiva. Ese es otro tipo de evolución de este paciente. Como les decía, debilidad muscular, que puede ser, que va a ser proximal, distal, simétrica, y el déficit sensitivo que va acompañado de la ataxia, de la incoordinación en la marcha, pero por un tema de compromiso sensitivo. Igual que para las formas agudas, inflamatorias desmielinizantes agudas, en la crónica también hay que realizar el examen del líquido cefalorraquídeo. Y lo que hay que buscar es la disociación albúmino-citológica, es decir, aumento de proteínas con células de número normal. Ese es el hallazgo que debemos de buscar en el líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, aquí hay que indagar otro tipo de problemas porque estas crónicas están ligadas a enfermedades del colágeno. Entonces hay que descartar algunas colagenopatías, lupus eritematoso, hay que descartar a lo mejor por ahí un VIH o alguna enfermedad de tipo Hodgkin, ¿no? Entonces sí hay que enfocar nuestros exámenes hacia otras patologías de fondo que son las que probablemente estén causando esa neuropatía al paciente. A diferencia de las formas agudas, el tratamiento de elección es el corticoide. Aquí en primera línea tenemos el corticoide, que hay que usar la prednisona, 1 miligramo por kilo, durante 4 semanas y luego hay que ir disminuyendo gradualmente. Yo siempre les digo a mis alumnos, realmente los tratamientos debemos de hacerlo personalizados, porque un paciente es diferente a otro, pero tenemos que tener un marco general, porque si no, ¿de qué nos guiamos? Entonces, si bien es cierto, acá indica 4 semanas, luego a lo mejor el paciente no evoluciona bien y tengo que prolongarle un poco, ¿no? Como dice ahí. Entonces, las pautas generales las debemos de tener como un marco
teórico, pero ya en nuestra práctica muchas veces vamos a tener que variar. No, el libro dice 4 semanas, no pues, si el paciente no está evolucionando bien, tengo que a lo mejor prolongar un poco más, ¿no? Por eso es que se dice que hay que hacer los tratamientos personalizados, porque cada individuo es diferente. En segundo lugar, podemos hacer uso de las inmunoglobulinas endovenosas y reservar a la plasmaféresis cuando no tengo respuesta a inmunoglobulinas. Entonces, el enfoque terapéutico es diferente si se trata de una neuropatía aguda o de una neuropatía crónica de carácter desmielinizante. Luego vemos este otro grupo de neuropatías de carácter metabólico. Son neuropatías también adquiridas, pero en las que el cuadro de fondo va a ser un compromiso ya sea renal, que el paciente ya tenga un cuadro de insuficiencia renal, o que el paciente tenga una patología del hígado. En el caso de la insuficiencia renal crónica, el paciente va a ser una neuropatía a predominio sensitivo, o sea, va a coger fibras motoras y fibras sensitivas, pero mayormente la clínica es de lo sensitivo. Lo motor está comprometido, pero en forma leve. Entonces va a dar una neuropatía distal y simétrica. En el caso del compromiso hepático, sí va a variar dependiendo de qué tiene ese hígado. El hígado tiene una hepatitis viral aguda, probablemente lo que acompañe es un síndrome de Guillain-Barré. Si más bien el hígado está padeciendo de una hepatitis crónica, ya el problema va a ser una neuropatía, pero no por fenómeno autoinmune, sino por un compromiso vascular, una vasculopatía. Y la cirrosis lo que va a dar es una neuropatía sensitiva crónica atáxica. Entonces, dependiendo del compromiso hepático, va a ser la clínica del nervio. Hay otra neuropatía metabólica que es la producida por el hipotiroidismo. El hipotiroidismo que cada vez está detectándose, está diagnosticándose más frecuentemente, no creo que haya aumentado, sino que no ha sido detectado mucho antes, ¿no? Entonces, este hipotiroidismo lo que va a dar es una polineuropatía predominantemente sensitiva y que lo que ocurre es que el hipotiroidismo puede pasar en forma subclínica y entonces yo ni darme cuenta que estoy hipotiroidea porque mis síntomas están muy pequeñitos, muy larvados y entonces comienzo a tener mis dolores en los miembros inferiores, me da la neuropatía y por la neuropatía me descubren que soy hipotiroidea. Entonces, muchas veces ocurre eso y ya como parte de la sospecha en una paciente que tiene neuropatía se le pide dosaje de hormonas tiroideas, ya como un esquema que ya está planteado, T3, T4 y TSH, ¿no? Ya son exámenes que se vuelven rutinarios. Sin embargo, la diabetes es la enfermedad metabólica que nos da los mayores casos de neuropatía. ¿Por qué? Porque la diabetes es una enfermedad que está cada vez tan extendida. Uno voltea y dice, soy diabético, voltea para el otro lado, diabético. Está rodeada de gente y cada vez a menor edad. Antes diagnosticábamos la diabetes en gente ya de cierta edad, pero ahora cada vez está presentándose en gente más joven. Entonces la diabetes unida
al tema de que no se controla bien, unida al factor de edad, unida al factor de la hipertensión arterial, entonces la confluencia de todos estos factores va a ser más posible que esta diabetes mellitus se presente primero, y si está mal manejada, una de las complicaciones es el compromiso del sistema nervioso, sobre todo el sistema nervioso periférico. Entonces, las formas clínicas en las que la diabetes compromete a la persona es bajo la polineuropatía simétrica distal, sensitiva o sensitivo-motora. Y entonces esta polineuropatía, como es mayormente sensitiva, ¿qué va a dar al paciente diabético? El paciente diabético va a tener una disminución de su sensibilidad. Hay disminución de la sensibilidad, tanto superficial como profunda, en las partes distales de las extremidades, en las manos y a nivel de los pies. De modo que cuando examinamos al paciente, vamos a examinar la sensibilidad, y la sensibilidad la tiene disminuida, pero como vamos a examinar en todo el miembro superior, esa disminución de la sensibilidad dibuja un guante en los brazos y dibuja un calcetín en los miembros inferiores. Y por eso se le llama la neuropatía de guante y calcetín. ¿Qué tiene el paciente? Tiene dolor intenso en la planta de los pies, tiene lesiones dérmicas, tiene manchas oscuras a nivel del pie, sobre todo la parte distal, y el paciente con esa disminución de la sensibilidad muchas veces no se percata que tiene unas lesiones ulcerosas tremendamente profundas. Entonces, esa es la neuropatía del diabético, la polineuropatía simétrica distal, la neuropatía simétrica distal llamada también enguante o calcetín. Esa es la más común de las complicaciones del diabético. Tenemos la siguiente, que es la neuropatía autonómica. Y entonces no debemos de dejar de lado esta forma de neuropatía que pasa muchas veces desapercibida. Ocurre en un 20 a 40% de diabéticos donde tenemos alteraciones en la frecuencia cardíaca, el paciente puede hacer hipotensiones posturales, puede hacer infartos de miocardio que no duelen, o tener alteraciones a nivel del sistema genitourinario, dispareunias, atonía uterina, atonía urinaria, impotencia. Y a nivel gastrointestinal no es raro ver que los diabéticos pasan por periodos de diarrea y luego estreñimiento. Entonces esas alteraciones de la motilidad intestinal ya están indicando que el paciente puede ser portador de una neuropatía autonómica, y entonces hay que hacer el control estricto de la glucosa. En la neuropatía menos frecuente, neuropatía motora proximal, que generalmente el paciente va a tener un dolor lumbar y luego se le instala un déficit motor en el miembro inferior, ya sea derecho o izquierdo, y ese déficit motor va a ir acompañado de una arreflexia rotuliana. No se va a encontrar el reflejo rotuliano. Eso ocurre generalmente en diabéticos hombres, diabéticos de sexo masculino, diabéticos de edad avanzada, y es una neuropatía que va a ser su recuperación va a ser muy, muy lenta, ¿no? A lo largo de meses. El otro compromiso del sistema nervioso ya es
está en relación a mononeuropatías focales. Estas mononeuropatías focales pueden ocurrir por un tema de atrapamiento, se pueden atrapar los nervios mediano, el nervio cubital y el nervio peroneo a nivel de la rodilla, ¿no? O los nervios craneales afectados que generalmente son el nervio tercero, el nervio, los oculomotores, el sexto y el cuarto, y también nos figura allí el séptimo. Y entonces sí me gustaría recordar a ver, Bellido Sánchez. Sí, doctora. A ver, Max, ¿cómo se presentaría un paciente diabético que tiene una neuropatía del tercer nervio derecho? ¿Cómo lo verías clínicamente, semiológicamente? Nervio derecho. El tercero derecho. Lo tienes al paciente frente a ti. ¿Qué tendría? Una desviación, doctora. ¿Está bien? ¿Está bien? Desviación. Hacia afuera y hacia abajo. Una desviación hacia afuera y hacia abajo. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Está bien? Eso está bien, pero ¿por qué razón? Dime. Porque no está comprometido ahí no estaría comprometido el recto externo ni el oblicuo superior. Creo que me acuerdo. Ya. Por eso se desvía. Ya. Y también puede haber, doctora, creo que si afecta el parasimpático, también puede haber midriasis. ¿Puede haber qué? Cuando hay afectación de las vías parasimpáticas. ¿Puede haber qué? No te escuché. Midriasis. Midriasis. Ya. ¿Qué otro signo podría haber, Ingrid Cayañaupa? Además de lo que ha dicho ya Max, ¿qué otra cosa agregarías? Tienes al paciente frente a ti y el ojo lo tiene hacia afuera. No, Max, hacia afuera. ¿Por qué? Dice Max, porque como el sexto, el recto externo está bien, entonces ese es el que jala. Te jala hacia afuera porque el recto interno no funciona. Muy bien. ¿Qué otro signo se encontraría, Ingrid? Nada. Ingrid. Ingrid Cayañaupa. Bueno, Sí, doctora. ¿Qué pasó? No se demoren en responder. Es mi internet, doctora, disculpe. Ya. ¿Qué otro signo haría? ¿Qué otro signo habría? Casani. Sí, doctora. Sí, ¿qué otro signo encontrarías? Doctora, podría haber problemas en la acomodación, ya que el tercer par también se encarga de inervar el músculo ciliar, entonces por ahí podría también estar afectado. Además, también podría haber tosis, porque también se encarga de eso. Tosis palpebral, muy bien. Entonces, tosis palpebral
ojo en exotropia o desviado hacia afuera, y entonces el paciente se va a quejar de visión doble. El paciente va a venir y te va a decir, doctor, mire, veo doble, lógico, porque el globo ocular está hacia afuera. Muy bien, listo. Y si es el séptimo nervio, Yulisa Benítez. Doctora, ¿Qué pasó? Ahí eco. A ver, Yulisa, ¿estás? doctora. Sí. Si el paciente viene por el compromiso del séptimo nervio del lado izquierdo, su séptimo izquierdo, ¿qué semiología trae el paciente? Séptimo nervio izquierdo. Primero el séptimo es el... Yulisa, el séptimo nervio, ¿qué es? ¿Cuál es? Luis Cárdenas. Doctora, ¿me escucha? Sí, sí te escucho. ¿Cuál es el séptimo El nervio nervio, facial, doctora. Luis? El nervio facial. Si el paciente viene por el compromiso del facial, ¿de qué lado dije? Ya me olvidé. Bueno, que sea izquierdo. Ya. ¿Cómo se presenta ante ti el paciente? Semiológicamente. Con una parálisis, doctora, de la hemicara, ¿De qué mi cara? del izquierdo. De la izquierda. Entonces, tú vas a ver a tu paciente que tiene su cara, está Una simetría asimétrica. asimétrica, tiene su asimetría. Este compromiso es periférico, entonces, ¿cómo va a estar esa hemicara? José Luis, ¿cómo va a estar esa hemicara? Está bien, la cara está simétrica. Dame un poquito de más. ¿Cómo me dijo, doctora? No le escuché bien. Semiológicamente, descríbeme la cara del paciente. ¿Qué va a tener? Está asimétrica, pero ¿qué? ¿Qué? En el lado izquierdo. ¿Podría haber parálisis? Sí, obvio, pero descríbeme semiológicamente, semiología. Ya, al momento de realizar expresiones como, por ejemplo, el levantamiento de las cejas, no se va a poder visualizar las arrugas frontales, las marcas frontales, podría ser, o al momento de sonreír. Ya, muy bien, ¿qué más? Al sonreír, las cejas, A ver, entonces, José Luis, hay dos tipos de parálisis facial, la periférica y la central. ¿Cómo central. diferencio una de la otra? No, doctora, no le sabría decir. Geraldine Barrios, Sí, doctora. ¿cómo diferencio una parálisis facial central de una periférica? En el caso de la
la parálisis central, mayormente va a haber se va a comprometer lo que es los músculos peribucales. Y en el caso de la periférica, como mencionó mi compañero, el paciente no va a poder levantar la ceja, la comisura vocal va a estar desviada hacia el lado sano. A ver, Serna. Serna, ¿está? Sí, doctora. A ver, si me tienes una respuesta un poquito más clara. ¿Cómo Semiológicamente diferencio una parálisis facial central de una periférica? Bueno, primero una central va a afectar antes de que llegue al núcleo, en este caso del facial, ¿no? El fascículo antes de que llegue a ello. Esa es una parálisis central. Y la periférica ya afectaría ya la parte del núcleo o lo posterior a ello, ¿no? El fascículo infranuclear. Ya. Ahora, Eso es anatómicamente, claro, semiológicamente. semiológicamente, por ejemplo, en la periférica no va a poder levantar las cejas, no va a poder cerrar el ojo y la comisura labial se va a desviar hacia el lado sano. Mientras que en una central va a ocurrir, bueno, algo lo contrario previamente, ¿no? En este caso, por ejemplo, la musculatura, en este caso de la frente y la orbicular, como recibe buena inervación, no va a estar afectado, no va, va a poder levantar las cejas, como digo, lo contrario, ¿no? Va a poder cerrar los ojos y la comisura labial, pero en este caso la comisura labial no se va a desviar hacia el lado sano, ¿no? Probablemente lo contrario, semiológicamente. Ya, a ver. Ya la Lo que pasa es que pasamos. respeta la parte de la frente, ¿no? Justamente. Ya. Respeta la Por parte de la frente. ahí está la cosa. Entonces tiene que tener bien presente su neuroanatomía y su semiología para que puedan diferenciar. Ya, entonces, en las neuropatías, en la neuropatía diabética, en lo que respecta al compromiso de nervios craneales, se comprometen sobre todo los oculomotores y el tercero es uno de ellos que ya habíamos dicho, que ya habían referido también ustedes, con tosis palpebral, la diplopia y el séptimo con compromiso del facial, con asimetría facial que compromete toda la hemicara. Por eso es una parálisis periférica, porque compromete toda la hemicara, mientras que la central compromete los 2/3 inferiores de la cara, con respeto de la musculatura facial. Otra de las neuropatías del diabético es la mononeuropatía tóraco-abdominal, que es bastante rara, menos frecuente, que se produce por una micoangiopatía y que el paciente lo que va a referir es calambres, sensaciones de adormecimiento en la parte torácica y en la parte del abdomen, ¿no? Por las dermatomas que se comprometen. Igual en cualquiera de estos casos de complicación de la diabetes de los nervios, hay que realizar un examen de velocidad de conducción. Hay que medir la velocidad de conducción y con eso prácticamente corroboramos, aunque la clínica es muy, muy clara. El tratamiento, lo básico es hacer el dosaje de la glucosa y muy probablemente, y también la hemoglobina glicosilada, de manera que vamos viendo cómo ha estado el control de esa diabetes. Y es seguro que no ha habido un manejo adecuado. Entonces, lo primerito es que hacer el control bien de esa glicemia, y como el fenómeno doloroso es el predominante, hay que hacer uso de analgésicos que van desde los analgésicos menores, pasando por
ácido acetilsalicílico, paracetamol, amitriptilina, carbamazepina y gabapentina, que es lo último que estamos usando. Los mecanismos de acción de posiblemente la carbamazepina y la amitriptilina es que estabilicen la membrana celular, y al estabilizar la membrana celular, por ahí es donde accionan su mecanismo de acción. Luego tenemos otro grupo de neuropatías por temas nutricionales, y por temas nutricionales están ligados a la deficiencia de la B12, a la deficiencia del ácido fólico, y en el caso de la B12 que tiene que ver con la ingesta, ahí se está referida a problemas de mala absorción, ¿no? O problemas de someterse a dietas y restringirse todo a lo vegetariano. Entonces ahí sí el problema va a ser sintomatología sensitiva, compromiso de cordón posterior y asociado a esa neuropatía periférica. Siempre hay que, ante la sospecha, dosar vitamina B12 y si está disminuida, hacer la reposición de manera inyectable, porque por la vía oral va a ser, no va a haber una mejoría. En el caso del déficit de ácido fólico, está asociado con el consumo de un medicamento que se usa por periodos largos, por años, para tratar la epilepsia, y esa se llama la difenilidantoína. La difenilidantoína, una vez que hemos empezado el tratamiento para los pacientes con epilepsia, hay que darlo en forma ininterrumpida por años de tratamiento, generalmente, en la mayoría de casos, ¿no? Entonces, se suele acompañar al tratamiento anticonvulsivo, agregar siempre el ácido fólico como un preventivo de esta deficiencia. Y la B6, el déficit de la B6, que está ligado al tratamiento tuberculostático por el uso de la isoniazida. Tuberculosis también es otra de las enfermedades prevalentes y cada vez que hay más en nuestro medio. Entonces, la tuberculosis, como medicamento de primera, digamos, está la isoniazida. Entonces, esta isoniazida podría generar un tema de una polineuropatía mixta. También puede dar una neuritis óptica, y entonces al paciente al paciente tuberculoso le damos todo su esquema para la tuberculosis, y además le damos en forma preventiva vitamina B6, 50 a 100 miligramos diarios. Otra neuropatía, otro grupo de neuropatías de mecanismo tóxico, tenemos ahí los metales pesados, que no son tan frecuentes, pero sí el plomo. El plomo, se ha visto que hay una población en el Callao que está posiblemente cercana a fábricas, y en las fábricas suele emanarse todos los productos de esas manipulaciones, y entonces la población se le ha dosado el plomo y tienen un dosaje de plomo alto. Puede producir en niños una encefalopatía plúmbica, y en adultos va a dar una neuropatía motora que afecta a los miembros superiores y que simula una parálisis del radial en forma bilateral. Entonces, la actividad también laboral que realice la persona también es una cosa que lo va a predisponer. Si es una persona que manipula, trabaja en algún laboratorio a lo mejor y no se protege bien, y entonces hay inhalación de determinados
tóxicos y entonces eso también puede dar alguna neuropatía tóxica. Neuropatías por fármacos, solamente ubicarnos en el uso de la nitrofurantoína, porque los otros medicamentos no son de uso común. La nitrofurantoína, que es un medicamento que todavía se usa para combatir las infecciones gastrointestinales o urinarias y que puede dar una polineuropatía sensitivo-motora. Entonces, tener en cuenta a este medicamento como causante de una neuropatía. Neuropatías infecciosas, que ya algo hemos tocado por el adelante, a las neuropatías en infecciones por VIH, donde ocurre generalmente en periodo avanzado, son mayormente asintomáticas. El paciente con una infección por VIH en periodo avanzado, pues tiene de todo, porque como es un inmunocomprometido, entra ahí el BK, entran los hongos, y esta neuropatía es una rayita más al tigre. Entonces, al pobre paciente con VIH es frecuente la polineuropatía simétrica, a predominio sensitivo, distal a predominio sensitivo, va a tener dolores en los miembros inferiores, a nivel plantar. La parte motora no está mayormente afectada y es obvio que solamente vamos a tener que dar tratamiento sintomático porque no hay otra cosa que hacer, ¿no? En pacientes que están en etapa temprana, puede darle una polirradiculoneuropatía, esta variedad del Guillain-Barré que mencionábamos, que en ese caso va a ser un tema ya autoinmune, y también puede ocurrir en la fase de la seroconversión, también pueden hacer esa variedad del Guillain-Barré, ya sea en etapa temprana o en la seroconversión. Y otra forma de compromiso de nervio es la mononeuritis múltiple, que también ocurre en la fase temprana del VIH, donde el paciente va a tener compromiso de un nervio del miembro inferior hoy día. Pasan 3 días, coge un miembro de la parte superior derecha. Pasa otros 3 días y coge del otro lado. Es decir, va cogiendo múltiples nervios en forma alternada, y a eso se llama mononeuritis múltiple. Ocurre también en la fase temprana y se dice que puede ser mediado por una vasculitis o que el mismo VIH sea el causante de esta neuritis múltiple. Y finalmente la neuropatía, la polirradiculopatía progresiva, que se produce porque cuando el paciente con VIH además tiene un citomegalovirus, o sea, está sobreinfectado, digamos, ¿no? Entonces se asocia a la infección por citomegalovirus, ocurre en fase avanzada y generalmente es dolor lumbar que se irradia una de las extremidades, coge una de las extremidades, o puede dar también un síndrome de cola de caballo en forma asimétrica. Lepra prácticamente no vemos, y luego vemos las neuropatías que vienen por un fenómeno de atrapamiento, donde a la cabeza tenemos a del túnel del carpo. Esta es un síndrome que se produce generalmente en el sexo femenino, porque las amas de casa ejercitan la articulación de la muñeca por sus labores cotidianas, y entonces estas señoras van a tener sensación de hinchazón de las extremidades superiores, con frialdad, tumefacción, sienten que están y dolor además, ¿no? Se hace el diagnóstico clínico y se le pide a la paciente realizar una medida de la velocidad de conducción y se va a ver que está enlentecida.
¿Qué se recomienda? Se recomienda una férula a nivel de la muñeca, que esa muñeca esté en reposo, que no ejercite, y se coloca una férula y se inmoviliza. Segundo término, infiltración con corticoides. Se coloca desinflamantes inyectables a ver si se produce alivio de los síntomas. Y dejamos en reserva como última opción al tratamiento quirúrgico. Si ya no ofrece nada, lo anterior, pues se tiene que abrir a nivel de la muñeca, abrir, seccionar para liberar a los músculos, a los nervios de ese aprisionamiento en el que están. Igual ocurre cuando estamos frente a una neuropatía por atrapamiento del cubital. El cubital se puede atrapar a nivel del codo, pasa por el canal del olecranon, y la apófisis puede crecer en personas que tienen artrosis, y al crecer esa apófisis, ese huesito tapa el canal y presiona al nervio que está, al cubital que está pasando por allí. Entonces, otro hecho que puede ocurrir es que cuando los borrachitos toman un montón de licor, entonces se quedan apoyados sobre el codo y presionan también ahí a su nervio, pero ese es un tema transitorio. Entonces, en los casos en que es la artrosis, hay que recurrir a la parte quirúrgica y liberar también al cubital de esa presión. En los otros casos es cuestión de corregir posturas y posiciones y no hay problema. Entonces, hemos hecho un recorrido de la patología del nervio periférico por diversos mecanismos, autoinmunes, nutricionales, metabólicos, mecánicos, infecciosos. Este nervio que se inserta en un grupo muscular para darle el movimiento. Entonces ocurren a nivel ya del órgano efector, porque el nervio viene a ese órgano efector a darle el movimiento. Ese grupo de enfermedades musculares se llaman distrofias musculares. Entonces, las distrofias musculares son enfermedades heredadas, son enfermedades que tienen un curso progresivo, avanzan, porque ya vienen en nuestro mapa genético. ¿Y qué van a producir? Así como el nervio produce debilidad, estas también producen debilidad, pero una debilidad que va acompañada de lo que se llama amiotrofia, es decir, una disminución de la masa muscular. Ya la masa muscular no es la misma, no tiene los relieves, no está gruesita, sino se atrofia, se disminuye en volumen. Entonces, debilidad que se junta a disminución del volumen. ¿Ok? Heredadas y de carácter progresivo. Estas distrofias musculares se van a clasificar de acuerdo a dónde estén localizadas y pueden localizarse en la cintura escapular, es decir, afectan a lo que son miembros superiores, en la cintura pélvica, donde afectan a los miembros inferiores. Pueden ser distrofias que comprometen musculatura facial, ¿no? Y entonces estas enfermedades, dada el tema de la herencia, se manifiestan desde que el niño nace, durante la infancia, durante la adolescencia o en la etapa adulta. Es decir, la clínica puede presentarse a lo largo de toda nuestra vida, desde que nacemos hasta que nos volvemos adultos. Entonces, y la presentación clásica, usual, es a nivel proximal, es decir, la deficiencia viene de dentro hacia afuera. Es decir, si yo tengo mi cintura escapular comprometida,
lo que voy a primero tener dificultad es en elevar los brazos. No puedo separar mis brazos de mi tronco, pero sí puedo escribir, puedo coger mi taza y tomar, puedo manipular con las manos, puedo hacer mucho, pero no puedo elevar mis brazos, no puedo separar mis brazos del tronco. Igualmente en los pies yo puedo mover muy bien los pies, pero me caigo al suelo y no me puedo levantar. Ese es el inicio proximal y que se va hacia afuera. Eso es lo característico de una distrofia muscular. Entonces, distrofia muscular, debilidad muscular, ¿sí? Progresiva, proximal, que empieza de adentro a afuera, pero sin nada sensitivo, porque acá mi nervio está muy bien. Mi nervio no se ha comprometido, sino es mi órgano efector. Atrofia muscular, disminución de masa, reflejos osteotendinosos correctamente presentes o levemente disminuidos, una cosa que es y que no es. Y entonces ahí hay que ver cómo se distribuye esta distrofia, a qué edad inició, cómo evoluciona y qué otras alteraciones van asociadas para poder encajarla dentro de una enorme clasificación que hay de distrofia muscular, que eso ya queda para el especialista, ¿no? A que determine ya tipo de distrofia. La historia familiar, o sea, el árbol genealógico va a establecer si la herencia es dominante, si la herencia es recesiva, ¿no? Si ese gen es dominante o recesivo. ¿Qué examen debo pedir si estoy frente a la posibilidad de una distrofia? El dosaje de las enzimas musculares. Y entonces esas enzimas musculares se elevan en miles, bastante altas. Mi velocidad de conducción va a estar normal porque mi nervio está perfectamente bien, ¿no es cierto? Pero sí, la electromiografía muestra que esas unidades motoras que también se pueden evaluar en esa evaluación neurofisiológica que hace el neurólogo dedicado a esto, puede evidenciar que las unidades motoras de ese músculo han disminuido, se han perdido, han bajado, y entonces hay disminución del volumen, del voltaje, de la amplitud de esa unidad muscular. Eso es lo que evidencia la evaluación neurofisiológica en esto. Es necesario, obviamente, el estudio genético en la medida en que esté las posibilidades, y muchas veces hay que llegar hasta la biopsia porque no tenemos un diagnóstico preciso, ¿no? Hay que, a veces es necesario evaluar la musculatura cardíaca y la evaluación de la musculatura respiratoria, porque hay cuadros que se asocian a compromiso de estos músculos, ¿no? Del cardíaco y de la musculatura respiratoria. Esas son las distrofias musculares. Decir que aquí no hay un tratamiento etiológico porque no hay una manipulación de genes ni nada de eso. Entonces, aquí tenemos que valernos de un equipo multidisciplinario que permita que el paciente tenga una fisioterapia, que le corrijan con ortopédicos algunas posiciones anómalas, o pueda llegar a algún tipo de cirugía porque ya el paciente adquiere posiciones anómalas. Entonces, al tener posiciones anómalas, va a haber tendones que se retraen, tendones que se estiran, entonces tiene que haber alguna corrección quirúrgica, equipo multidisciplinario. Y solamente vamos a dar un tratamiento farmacológico cuando estamos frente a una distrofia que se llama la distrofia muscular de Duchenne. La distrofia muscular de Duchenne es un cuadro cuyo gen anómalo lo porta la madre. La mamá es portadora de ese gen y lo transmite al hijo hombre. Las hijas mujeres no padecen la enfermedad.
solo el hijo hombre. El hijo hombre, el embarazo está bien, el parto está normal, el niño comienza a caminar y después de un periodo de una marcha normal, el niño comienza a caerse. Se cae continuamente, corre, se cae, corre, se cae. Entonces es una distrofia que afecta la cintura pélvica y entonces el niño al caerse ya no puede incorporarse, ya no tiene la fuerza para ponerse de pie, se le hipertrofian las pantorrillas y comienza a caminar como si fuera un patito, echa la cadera para un lado, para otro lado. Exactamente se le dice que es la marcha del pato y va de un lado para otro, la musculatura de la cintura pélvica. Para ese tipo de distrofia se les da corticoide con la finalidad de ¿qué? Con la finalidad de que el cuadro avance lentamente, se detenga un poco, se modifique la evolución de este cuadro y que ese niño tenga mayor tiempo de tener independencia, que el niño pueda jugar, pueda mantener su independencia hasta cuando pueda, porque finalmente acaban en una silla de ruedas, ¿no? Entonces, precozmente en la silla de ruedas, no, pues si el niño es un niño de actividad, entonces lo que hay que hacer es procurar que esa etapa se prolongue lo más que podamos, ¿no? Porque ya cuando ya está confinado a la silla de ruedas, muy temprano debe ser muy triste, ¿no? Para una criatura que generalmente está en movimiento, le gusta el juego. Entonces, con esa finalidad se da el corticoide, no para curar. Y acabamos con esta enfermedad de la unión neuromuscular. Viene el nervio, acá tenemos en el otro lado el músculo, y en esa unión neuromuscular se da una enfermedad que es la miastenia. La miastenia también es una enfermedad autoinmune, también produce una debilidad muscular, pero que tiene la característica de mejorar con el reposo. La persona va, descansa y recupera la fuerza hasta cierto punto, cuando sobre todo está empezando. Se produce por una alteración postsináptica de los receptores de la acetilcolina en esta unión neuromuscular, ¿no? ¿Qué síntomas tiene? Fatiga muscular, debilidad muscular, pero que generalmente está desencadenada por ejercicio, que se acentúa en las horas de la tarde, en las horas de la noche. La persona amanece pilas en la mañana, bien activa, y a medida que transcurren las horas se va debilitando. Esta miastenia gravis también está clasificada y hay una miastenia generalizada, donde el paciente entra así en esa debilidad general, pero también hay la miastenia que afecta a la musculatura pequeñita de los globos oculares, y esa miastenia ocular, generalmente afecta al niño. Es más frecuente en el niño que en el adulto, la miastenia ocular. Hay también otra que afecta a los músculos No se le escucha, doctora, disculpe. Doctora. Sí, ¿no se me escucha nada? Ahorita recién se le escucha. Ay, ¿qué pasó? Ahorita sí. No, ahorita, Ya. ahorita, doctora. Ya. Les decía que la miastenia, fatiga muscular desencadenado por ejercicio, más acentuada en las horas de tarde como en la noche, y que va a afectar segmentos musculares. La ocular más frecuente en el niño. La miastenia ocular es más del niño que del adulto, y la generalizada es la del adulto. El inicio es insidioso, el inicio generalmente va precedido de un factor que lo desencadena,
que puede ser una infección, el paciente está con fiebre y ahí se le descubre la miastenia, o está con un estrés porque va a ser intervenido quirúrgicamente y ese fue su factor desencadenante, o se va al gimnasio y hace pero una actividad física intensa, y eso hace que su cuadro aparezca, o el uso de fármacos de la orden de los benzodiazepinas. Hay mucha gente que utiliza sus benzodiazepinas para dormir y entonces ahí también es que se descubre este cuadro de miastenia. Entonces el diagnóstico lo vamos a corroborar con el dosaje de los anticuerpos antirreceptores de acetilcolina. Pero hay que tener en cuenta que solamente nos va a servir para el caso de la miastenia generalizada, porque en la miastenia ocular solamente se positivizan en un 50%, en la mitad de los pacientes. Entonces, es un examen bien caro, bastante caro, no se hace en forma en los hospitales como un examen así. Entonces, en forma particular hay que pedirle al paciente, sobre todo si estamos frente a la forma generalizada. La prueba del tensilón la hacíamos en el instituto, en el área de neurooftalmología, pero hasta hace algún tiempo, no sé por qué motivo, ya no se hace. Y entonces esta prueba se le inyecta al paciente el hidrofonio en forma endovenosa y se le hace un close-up. Al miasténico ocular se le toma una foto antes y una foto después de la inyección del hidrofonio. O también en la forma generalizada también se hace ¿cómo se llama? Conectado, digamos, a la parte de la medida de las unidades motoras y se ve que esa unidad motora vuelve a tener su actividad, su amplitud normal. La evaluación neurofisiológica consiste en colocar estimular un músculo y la actividad de ese músculo y repetidamente, lo hacemos repetido, y la amplitud del músculo que empezó en 5, por decir, comienza a bajar a 3, a bajar a 2, a bajar a 1. Esa disminución de la amplitud del voltaje del músculo es una prueba de que ese músculo está, tiene la miastenia gravis, ¿no? ¿Qué debemos, como otros exámenes, valorar? Hacer una tomografía o una resonancia del mediastino anterior. ¿Por qué? Porque esta enfermedad está asociada, se le asocia a restos del timo, restos embrionarios del timo o tumores del timo. Entonces, cuando se encuentra cualquiera de esas alternativas, la solución es quirúrgica y prácticamente el paciente se le va la miastenia, ¿no? Con la cirugía. Nosotros hemos tenido pacientes y estos pacientes los hemos derivado al 2 de mayo, en el 2 de mayo los han operado y prácticamente con una evolución bastante favorable, ¿no? Se va prácticamente la enfermedad. ¿Cuál es el tratamiento? Hacer uso de anticolinestérasicos para que inhiban a la acetilcolinesterasa y prolonguen la absorción de la acetilcolina. En nuestro medio está la piridostigmina, que ha habido una escasez, no sé qué laboratorio no lo ha producido, no lo han traído en estos últimos meses con la pandemia, ha sido una desgracia. Todos los pacientes miasténicos estaban como locos porque no había, y creo que solo 2 laboratorios lo manejan en el Perú. Entonces ha habido escasez de este medicamento, que es la piridostigmina, que tiene una vida media corta y que hay que darlo cada 3, cada 4 horas, que la dosis hay que establecerla paciente a paciente, no hay una dosis por kilo de peso ni nada, sino ir titulando hasta ver
qué efecto tiene en cada paciente y llegar hasta obtener a lo mejor los efectos colaterales, que son la diarrea y el dolor abdominal. En algunos pacientes hay que llegar a esa etapa porque no vemos la respuesta, ¿no? La timectomía que les decía, y reservamos también para algunos pacientes el uso de inmunosupresores, que yo no tengo ninguna experiencia, no he visto, no, tal vez hay otras personas, otros médicos, pero en la institución tampoco no me parece que se usa inmunosupresores, ¿no? Y bueno, y esa fue la última diapositiva. Les agradezco mucho su paciencia, y con eso acabo mi presentación. Y no, acabo la presentación tomando la lista. Ya me acordé. Por favor. Bellido. Bellido. Bellido, tercera vez. Profesora, Sí, doctora, sí. disculpe, parece que sí está hablando el compañero, pero no se le escucha. ¿Sí? Pero ¿cómo sé yo? Bellido Sánchez. Max, escribe, si no. Claro. ¿Se me escucha ahora? Ya. Bellido Sánchez. Sí, doctora. Oh, ya, disculpa. Ingrid Cañañaupa. Presente, doctora. Ok. Casani. Presente, doctora. Muy bien. Victoria. Julisa Victoria. Presente, doctora. Cárdenas. José Luis. Presente, doctora. Barrios Geraldine. Presente, doctora. Serna Jan. Presente, doctora. Cabrera José. Presente, doctora. Ya, tú estuviste tarde, ¿no? Porque te tomé lista al principio y no te encontré. Sí, doctora, a los minutos le dije que me anotara. Ok. Cabanillas. Sharon. Presente, doctora. Cabero Carla. Presente, doctora. Disculpe, había tenido problemas con mi Wi-Fi. Cuando ingresé también se lo comuniqué al delegado. Ok, sí, porque también te tengo acá tarde. Ya. Bonilla Natalie. Presente, doctora. Ya. Y Yulisa Chávez. Chávez Yulisa. Presente, doctora. Ya. Ok, entonces ahora sí, damos por concluida la clase. Y ya, esta es mi segunda